Bienvenidos otra vez aquí al episodio nuevo de Salud, Fe y Pasión. Muchas veces los padres no nacemos sabiendo cómo criar a nuestros hijos. No hay libros tanto de texto, pero sí existe mucha asistencia profesional. Existen personas dedicadas a ayudarnos a criar mejor a nuestros hijos, como es el caso de nuestra amiga y querida y bien conocedora de este tema, la pedagoga Mónica Martínez. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y porque es un tema tan importante. Cada día sabemos de que más chicos acaban suicidándose, cada día sabemos de que están viviendo un mundo totalmente virtual, con inteligencia artificial, están invadidos de información que no sabemos si es cierta o no, que no tienen tantos amigos físicos sino virtuales, y se ha convertido esto en un aislamiento. Pero ¿quién les compra esas pantallas? ¿Quién los deja hacer eso? Pues los padres de familia. Entonces, para crear y tener una mejor educación en el hogar, mayor respeto, mayores costumbres, virtudes, una nueva moral, necesitamos que los padres estén preparados y bien informados sobre la crianza. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de la enseñanza de los padres hacia los hijos? Hola Mónica, gracias por tenerme aquí. Claro que sí, creo que es un tema súper importante porque a veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta cuando ya es muy tarde, cuando ya vemos una conducta que no podemos manejar en nuestros hijos, o cuando escuchamos una queja de una maestra, o cuando es algo que ya se nos salió de las manos y ahí queremos actuar. No digo que sea tarde, claro que se puede reparar, pero es como si tuviéramos un lienzo en blanco en donde si tratas de borrar, pues va a ser un poco más complicado si ya pusiste algo muy, muy permanente. Entonces vas a tener que pintar sobre eso, y no quiere decir que no se vaya a quitar o ya no se vaya a ver ese error, y a lo mejor lo transformas en algo bonito, pero va a costar un poco más de creatividad, un poco más de esfuerzo y un poco mucho más de intención. Y creo que hoy en día estamos viviendo una era donde todos estamos desconectados, no nada más nuestros hijos. O sea, empieza por nosotros. Nosotros también vivimos desconectados en un mundo muy deprisa, en un mundo que no para, y eso nos distrae del trabajo real que tenemos que hacer con nuestros hijos, porque en el momento en el que nos volvemos padres no es que solo se desarrollen, sino es que viene una responsabilidad que a veces no queremos afrontar porque no queremos tampoco lidiar con nuestras propias cosas que quizá pasamos de manera inconsciente a nuestros hijos. Sí, yo me he dado cuenta que llegas a un restaurante y llegan los hijos y los padres y todos están en el celular. No hay interacción, no hay comunicación, no hay nada. Tienes toda la razón. El aislamiento también depende mucho de los padres. Vamos a empezar a cortar desde raíz. ¿Qué es lo primero que deben de hacer los padres? No viendo ya el problema latente, sino para prevenirlo. El mal comportamiento, la violencia, el uso de drogas, la rebeldía, la falta de valores, el sexo prematuro, ser una niña precoz, problemas en la escuela, falta de atención. Ahora todos nos dicen, no, es hiperactivo y denle medicina. Sí. Creo que entender la raíz de todas esas situaciones, y es básicamente la desconexión. El hecho de que tú no puedas conectar con tus hijos en momentos de caos, en momentos inciertos, en momentos vulnerables, que tú prefieras aislarte o reaccionar a reprimir eso en tu hijo, quiere decir que no tienes las habilidades, no que no seas buena mamá, sino que no te enseñaron y no tienes las habilidades para confrontar esos momentos y tener una conexión en ese momento. ¿Cómo te conectas? Viéndolo a los ojos, diciéndole, veme a los ojos tranquilo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque Sí, yo, claro. lo primero que te dan ganas es tirarle la chancla y decirle, ya niño, Sí. estate en paz, ¿verdad? Sí, creo que aquí la pieza clave es entender que estamos atendiendo corazones. Entonces ahí es donde tú puedes, primero que nada, entender que no es sobre ti. Si tú lo estás tomando personal, y ese es el trabajo que a mí más me encanta, porque yo fui una mamá que tomaba todo personal, entonces me encanta trabajar con las mamás, el que se puedan salir del cuadro del caos, que no tiene que ver con ellas, que no tiene que ver que sus hijos sean imperfectos o no, que sean malos o no, que ellas sean malas mamás o no, que fue su culpa o la culpa del niño, no, simplemente
tú estás ahí para redirigir y guiar. Entonces la primera cosa que te impide conectar es tomarlo personal, es pensar que es sobre ti o que tiene algo que ver contigo. Y muchas veces lo pensamos así porque los momentos más caóticos suceden en público, en momentos impredecibles, cuando tienes prisa, suceden cuando no hay tiempo. Y ahí es donde lo primero que nos pasa es que lo vuelvo sobre mí y entonces ya no puedo atender el problema, sino empezamos a tener una batalla que ni siquiera tiene que ver con la conducta que quiero redirigir. No, esos berrinches públicos, qué pena, ¿no? Qué pena, sí, definitivamente. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo mi primer hijo lo tuve muy chiquita, adolescente, con los 19 años, y cuando me hacía un berrinche en el súper, yo decía, Dios mío, si yo ya me sentía juzgada como madre soltera, ahora me siento más juzgada. Pero trabajar el hecho de que, a ver, yo ya tengo mi cerebro, tengo mi vida, tengo mi proceso de crecimiento y estoy aquí para enseñarle a él cómo debe comportarse y sobrevivir en un mundo cuando yo ya no esté. ¿Pero qué puedes hacer en ese momento? En ese momento lo primero es no tomarlo personal. Lo segundo es tener muy claro, y esta es otra cosa con la que hoy en día batallan, tengo muchas consultas sobre esto, tener muy claros tus límites. Y hoy hay una confusión en que un límite es emocional, es permitir que sientan todo. Y a veces no se permite que sientan todo. Porque a veces el espiral de tus pensamientos alimenta la emoción y hace un huracán que ya después no puedes controlar. Entonces también hay un límite en la emoción. También hay un límite de decir, me siento enojado, pero hasta aquí, tengo que soltarlo. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy asertivos con nuestros hijos en el berrinche y decir, no te voy a permitir que pegues, no te voy a permitir que grites, quizá nos vamos a ir del supermercado. Te voy a agarrar y nos tenemos que ir porque te puedo contener. Pero atente a las consecuencias. Sí, es simplemente este es el marco, claro, la advertencia, y este es un marco de cómo nos comportamos y lo que yo voy a hacer. Porque mira, si yo dejo que mi hijo me pegue o grite o actúe en público de una manera que socialmente no es correcto, y estoy hablando de dañar a las personas, propiedades, las cosas, al final de toda esa escena, mi hijo va a pensar que es una persona mala. Al que le estoy haciendo daño no es a la tienda, no es a las personas alrededor de mí, no es a nadie, es a mi hijo. Entonces, cuando yo tengo el foco muy claro de que yo no voy a permitir que mi hijo se haga daño en acciones que le van a después repercutir en su autoestima, en su autovalía, en su amor propio, yo sé como una buena líder en marcar ese límite y decir, nos vamos, te haces daño a ti, me haces daño a mí, nos haces daño a todos, ¿sí? Pero a veces la parte de tomarlo personal nos impide ver eso claro. La otra parte de que verlo claro es la parte de nuestras creencias y nuestras heridas. Lo queremos hacer tan diferente que hacemos todo lo opuesto. Y es bien importante entender que lo que no se repara, se repite o se rechaza. O sea, si tú no te enfocas en repararlo y nada más estás diciendo, no quiero ser como mis papás, quizá lo estás rechazando, pero no lo estás reparando, o sea, no lo estás sustituyendo por lo que sí quieres. Es como ver esa parte de, si no estoy rechazando o lo estoy repitiendo, entonces no lo estoy reparando. Tengo que cambiar la manera en la que voy a ser asertiva aquí. Sí, pero no amenazando, ¿verdad? Sino que sí, estableciendo los límites y decirle, no puedes hacer esto porque vas a tener repercusiones. 100%. Ahí ¿es una amenaza o es una advertencia? Sí, yo simplemente les doy esta fórmula que a mí me encanta, que es el cuándo entonces. Cuando no nos podamos controlar en la tienda, entonces nos vamos a salir. Cuando le peguemos a un amiguito, entonces nos vamos a retirar de jugar. Y en positivo, cuando compartas, entonces nos quedamos más tiempo. Cuando te quedes en silencio, entonces te escucho. O cuando me hables bonito, entonces te escucho. Cuando encuentres tu voz calmada, entonces te escucho. Es como esta parte de acción-consecuencia, pero no te estoy diciendo que te amenazo y que te lo voy a sobreponer yo en ti, sino esto sucede cuando esto. Y mis hijos, por ejemplo, es algo que a mí me ha costado mucho. Posicionarte como un líder es algo muy difícil con tus hijos porque tienes que entender el bien común y no tu propio bien. Y muchas veces ni el placer de tus hijos. Eso también, como dejar de entender que estamos aquí para satisfacer. ¿Qué puedes hacer cuando agarran tu celular, se los quitas y bueno, es el llanto y es el drama y todo? Sí. Y tú sabes que les estás haciendo daño prestándoles el celular. Sí. Pero ya llega el momento en que estos niños ya están tan habituados a eso que se ha convertido casi en una dependencia. Sí, pero, ¿qué puedes hacer para decirles en positivo y quitárselos y que no hagan el berrinche que hacen? El berrinche no te lo vas a quitar, porque el berrinche se quita, porque el berrinche sucede por una falta de habilidad. Es decir, yo no sé cómo pedir, cómo comunicar
cómo explicar lo que estoy sintiendo, entonces hago un berrinche. ¿Sí? Okay. El berrinche se da por eso, el cerebro se bloquea y ya no sabe qué, solo sabe que quiere algo. Tú y yo hacemos berrinches. Cuando no tenemos la habilidad, entonces trona Troya, o sea, hacemos todo, ¿no? Es como, porque no sabemos cómo pedirle a nuestra pareja algo que queremos, porque no sabemos comunicarle a nuestros hijos que quizá un límite que no sabemos cómo comunicarlo. Entonces, cuando no tenemos esa habilidad, sucede el berrinche en el cerebro, se bloquea. Sabe que tiene la libertad, pero no sabe que tiene la habilidad. Entonces, se bloquea el cerebro y hace ese berrinche. Entonces, el berrinche no te lo vas a poder quitar, pero sí vas a poder ponerte unos lentes nuevos de qué habilidad le falta a mi hijo en este momento. Quizá le falta la habilidad de expresar que no le gustó que le quitara el iPad y de entender que hay momentos en donde se acaban las cosas, ¿no? O sea, esta parte de hay que entender a transicionar, y a los niños, especialmente a los niños de 3, 4, 5 años, les cuesta mucho transicionar. Entonces, también entender que esta habilidad se practica. Pero una cosa clave que yo le llamo el contenedor emocional es entender que nosotros nacemos con un contenedor emocional del tamaño de un shot, ¿no? De agua, así, un shotcito. Y así, ahí caben nuestras emociones. Realmente se salen, no nos cabe. Entonces tenemos que ir agarrando habilidades que vayan cambiando ese contenedor hasta que tú como mamá, tu objetivo debería ser tener una alberca. Porque en mi contenedor tienen que caber mis emociones, las de mis hijos, las de mi esposo, y no afectarme, o sea, que no se me desborden. Pero si yo veo que mi hijo tiene un contenedor chiquito, como un shot, tengo que ayudarle a tener esa resiliencia emocional. ¿Y cómo se da? Práctica, práctica, práctica. Pero esos momentos de práctica como mamás no lo queremos ver, no lo queremos presenciar, no lo queremos acompañar, porque nuestro contenedor quizá también es un shot, no lo hemos hecho crecer. Entonces no me cabe lo tuyo, no me cabe lo mío y todo se está desbordando. La regulación emocional sucede cuando entiendo lo que está pasando, estoy enojada por algo, no me gustó, entiendo mi emoción, la nombro y después la suelto. Y para soltarla, esa parte de soltarla es la que ahorita muchos papás están batallando porque ellos mismos no la pueden soltar porque no comprenden lo que está pasando, no entienden para qué son las emociones, para qué me sirven, qué me quieren decir. Y a los niños, como ellos no quieren que suceda lo que sucedió en generaciones pasadas de bloquear las emociones, les están permitiendo sentir de más. Entonces, tampoco tienen un límite para decir hasta aquí. No, yo siento que la generación actual es una generación insatisfecha. ¿Sí? Les dura un juguete 5 minutos y ya están en un lugar de entretenimiento y luego ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? O sea, viven insatisfechos. ¿Cuándo los padres deben de decir yo ya no puedo y necesito a una persona profesional que me ayude en la crianza de mis hijos como eres tú? Yo creo que la parte aquí clave de entender cuándo es el momento indicado es saber que lo estás volviendo sobre ti y personal. Ya no estás pudiendo guiar a tu hijo. En ese momento necesitas una perspectiva desde otro lugar. Es como cuando tú dices, ya no puedo con el dolor de cabeza, entonces tengo que ir con la doctora que me diga qué podría hacer. Es exactamente lo mismo, cuando ya tus métodos no funcionan, estás tan ganchado que no puedes guiar a tu hijo hacia el lugar en donde tú quieres, te faltan esas habilidades y entonces vienes con alguien a que te pueda ayudar a ver cómo desarrollar esas habilidades para poder guiar a tu hijo de una manera asertiva, porque al final la paternidad o la maternidad es un camino de transformación interna y la crianza es un proceso de relación. Entonces, si tú no te has transformado para poder relacionarte con tus hijos, no vas a poder tener una crianza asertiva. Y las emociones para eso están ahí. Las emociones nos van diciendo, oye, hay que crecer en esto, oye, te estás ganchando con tu hijo por esto, se te hizo injusto, ¿qué está pasando? ¿Qué herida cargas? ¿Qué creencia cargas? Es un análisis interno, no se trata sobre tu hijo o lo que te hizo o lo que pasó. Se trata más sobre cómo lo has visto tú y cómo lo puedes transformar para poder ir hacia el lugar, pero muchas veces no sabemos ni hacia dónde vamos porque el mundo va tan rápido que no sabes ni qué quieres formar en tus hijos, ni hacia dónde vas. Mira, la primera sesión de asesoría que yo tengo con muchos papás, les pido que me digan los valores que para ellos son tan importantes, porque mucho de nuestras emociones viene de nuestro sistema de creencias, de lo que valoramos y de los valores, y muchos no saben cuáles son sus valores importantes o como familia, no saben qué valoran y quieren valorar todo. Y es que esto pasa porque lo han estudiado muchos psicólogos, cuando tienes tantas opciones de tanto que hacer, tantas maneras de criar, tanta modalidad, tantas diferentes formas o que es importante, información te que paralizas, te te sí, paralizas. ¿Qué es por dónde? Claro. Te paralizas, te abrumas, te paralizas y ya no hay avance. Entonces quizá es esa parte de empezar, ya no sé ni siquiera a dónde quiero llevar a mi hijo porque ya, me he dado por vencido, ese sentimiento de que esto me abruma y me da por vencido, ese es el momento correcto. Digo, de cajón sería mucho mejor que fuera antes y que tuvieras una asesoría desde antes para que pudieras ir acompañado a todo este proceso, pero definitivamente es un buen momento cuando sientes que te estás ganchando y no te puedes desganchar de la emoción de tu hijo. Muy bien.
Este, Moni, ¿por qué ahora los niños son tan distintos a las otras generaciones? ¿Qué es lo que más les está afectando? ¿Tanta información? eh, Tanta modernidad tecnológica, porque pues yo de chiquita con un bote de zapatos y jugando en la calle me conformaba y era una niña feliz. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y es en todos los estratos sociales. No, no es porque tengas o no tengas dinero. En todos los estratos sociales se ve esa insatisfacción, esa infelicidad. Sí. ¿A qué se debe? Pues mira, básicamente es la manera en la que nuestro cerebro se va ajustando. O sea, nuestro cerebro es neuroplástico, nuestro cerebro es como una plastilina y se va moldeando. Pero yo les pongo el ejemplo de la plastilina porque si tú has visto a los niños jugar con plastilina o tú has jugado con plastilina, básicamente la plastilina, si no la mueves, o sea, si no la usas, se endurece. Y si no la pones en su cajita otra vez, se endurece. Entonces el ambiente es muy importante y la pausa es muy importante para el cerebro. Y no tenemos pausa ahorita y no tenemos no estamos usando esa neuroplasticidad para mover nuestro cerebro a como nosotros queremos. Nos los está moviendo el mundo. O sea, el mundo está formando nuestro cerebro con tanta información. O sea, aquí pasa algo muy importante. Lo que estamos viendo todo el tiempo genera dopamina. Y el problema no es la dopamina. El problema es la dopamina de producción rápida. O sea, es decir, estas actividades que es una tras otra, información una tras otra, hace que mi cerebro no tenga ni siquiera la capacidad de sostener la información que acaba de suceder y procesarla, integrarla y hacerla una información que se quede en mí, sino simplemente estoy así. Entonces, hoy en día los niños tienen menos presencia, van muy rápido y tienen menos dopamina lenta. Dopamina lenta son actividades que necesitan de repetición constante, necesitan de pausas y necesitan de mucha constancia, mucha constancia. Cómo aprender a tocar un instrumento, cómo leer, cómo aprender a nadar, son cosas que van generándote una dopamina lenta porque vas subiendo escaloncitos, vas sintiendo que vas teniendo muchos más éxitos, aunque sean pequeños, hasta que ves un logro grande y genera una dopamina que persiste por mucho tiempo. Esa es la dopamina que deberíamos de todos tratar de tener, porque esa dopamina perdura y esa dopamina satisface. Y ahorita lo que tenemos son cerebros que están todo el tiempo en una dopamina rápida. Entonces yo creo, y más peligro en la adolescencia, porque esto empieza desde chiquitos, ¿verdad? Pero en la adolescencia tenemos el doble o más de receptores que un adulto para la dopamina. Es decir, si tú y yo probamos un chocolatito chiquito, nuestro cerebro va a sentir bonito. Y si es uno mediano, pues un poquito más. Y uno grande, pues un poquito más. Va a ser como muy gradual como vamos subiendo nuestra dopamina. Pero los adolescentes, igual, si prueban un poquito de dopamina, poquito. Mediana dopamina, mediano. Pero cuando ya prueban un poco más, como en las redes sociales, que ya no tienen límites, que están todo el tiempo así, ellos sienten mucho más. Entonces es como si explotara su cerebro en dopamina. Y cuando llegan a la madurez y esos receptores se vayan, porque se van naturalmente, ¿cómo van a encontrar eso? Y es donde acuden a las drogas, es donde acuden a cosas que realmente les hagan sentir más como sentían en ese momento. Entonces es bien peligroso estar alimentando una dopamina rápida. Pero el niño, su trabajo es querer esa dopamina rápida. Y nuestro trabajo es tener un límite firme. Pero hoy, de verdad, yo creo que el tema más importante que todos los padres deberían de trabajar son los límites, porque ni con nosotros mismos los tenemos. Entra el celular al baño, entra el celular a la mesa, si yo estoy aquí contigo lo puedo tener aquí. O sea, ya no tenemos límites de ningún tipo ni con nosotros mismos. No, y además llega el momento en que ya te desespera tanto ese niño que le entregas el celular, le entregas la pantalla. Mira, ponte ahí porque ya no te aguanto, ¿verdad? Sí. En lugar de buscar otro tipo de entretenimiento para el pequeño, sí, o mayor interacción entre padres e hijos, sí, se está acabando eso. ¿Y qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo llevas a cabo tus terapias? Platícanos de ti, okay, cómo llevas a cabo todo este tipo, esta dinámica entre los padres y los niños. Claro. Yo tengo una página que se llama Mama Healing Club, donde ayuda a mamás a volver a reconectar con su maternidad, básicamente, pero también todas las piezas, o sea, es cuerpo, alma y espíritu. Realmente para mí la parte espiritual es algo que se ha perdido mucho, la gente ha perdido mucho y es bien importante. Como te digo, atendemos corazones, es bien importante enseñarles a nuestros hijos a regresar al amor todo el tiempo y a regresar a Dios. Para mí eso ha sido la clave de una crianza exitosa en todo el tiempo, porque realmente
Lo que sucede hoy es que los niños carecen de identidad y propósito, y eso es porque no podemos ir lento. Entonces, los corazones están olvidados. Ahorita estamos en un mundo de alma, estamos en un mundo de cuerpo, de pura placer instantáneo, de puras emociones felices y dopamina rápida, y se nos ha olvidado que el espíritu es algo muy, muy importante. Entonces, eso es algo que yo hago, tengo ese programa, tengo un diario de alineación en la que acompaño a las mamás y todo. Pero también tengo mi programa de 12 semanas por medio de JAI Institute, Parenting Institute, que es aquí nacional, está en todo Estados Unidos ese programa y esa acreditación, esa certificación, y son 12 semanas en las cuales tú te sumerges desde el principio a entender el cerebro del niño en cualquier etapa, estrategias del niño, empiezas también a tener conversaciones con tu pareja de cómo quieres criar, o si estás co-criando. He también tenido parejas que están co-criando, o que están separadas, o que están divorciadas, pero aún así están. He tenido también situaciones donde es la hija y la mamá, y toman el curso porque la mamá le ayuda a cuidar a su hijo. Entonces, realmente lo que es ver a la crianza y llevarte como un módulo de 12 semanas integral de cómo funciona el cerebro, qué puedo hacer, qué estrategias puntuales puedo aplicar, no importa la edad de mi hijo, para yo generar una relación con mi hijo que lo regrese una y otra vez al amor, a tomar una decisión de por vida. O sea, es algo que le va a ayudar al niño. Una buena en todo decisión, momento. exacto. ¿Y esto lo puedes hacer por Zoom o Sí, tiene no, que no. ser presencial? No, la mayoría de mis modalidades son online. Algunas cosas de Mama Healing sí las hacemos aquí presenciales en San Antonio, reuniones de mamás, etcétera, pero la mayoría de mis sesiones son online. Así que de cualquier parte del mundo, mis queridos amigos, si ustedes sienten esa necesidad de que ya se fue fuera de su control la crianza de sus hijos, la educación en el hogar, para que el niño lo vean ustedes con mayor espiritualidad, con una presencia que esté presente en su vida, porque muchos niños están ausentes completamente, llegan de ¿cómo te fue? Llegan de la escuela, ¿cómo te fue? Bien. ¿Quieres comer? Sí. O sea, es palabras cortantes, no hay lo que se llama esa cercanía del amor, esa cercanía de lo que es tan importante en estos momentos de nuestras vidas, que es la espiritualidad. ¿Qué más quisieras tú agregar en este podcast? Híjole, pues mira, que una de las estrategias más valiosas, pero menos como valoradas, y que para mí es súper importante, que yo le llamo el botón de reinicio, es la parte de la reparación. Mucha gente piensa que ya cometió los errores con sus hijos, o que ya lo hizo mal cuando estaban chiquitos y ahora tienen un adolescente, lo que sea. La reparación es muy importante en el cerebro. Siempre podemos cambiar, reestructurar, hay restauración en nuestro cerebro de manera constante si nosotros nos abrimos a también saber que pedir perdón implica, o sea, decir me equivoqué, implica hacerlo diferente. Cuando tú realmente quieres aceptar, empiezas a buscar otra manera, ¿no? Entonces siempre puede haber una reparación en lo que sea que hayas hecho con tus hijos. Nunca es tarde. Es un poco más complejo porque estás lidiando con otro tipo de cerebro, quizá, pero no es tarde. Quizá ya no es tan fácil como un niño de 2 años que se le olvida los 2 minutos que le gritaste y porque sigue siendo su sol, con un adolescente que ya recuerda mucho tiempo de muchos de tus errores. Sí es diferente, pero no quiere decir que no pueda existir una reparación y que no puedas realmente volver a reestructurar el corazón de tus hijos, porque o sea, no podemos dejar de ver que el papel y el rol de la mamá o del papá, no importa la edad, siempre importan. No importa si ya no están en tu casa. Yo he tenido clientas grandes y tengo clientas grandes que aún siguen trabajando cosas con sus hijos y tienen nietos y quieren seguir restaurando su relación. Entonces, nunca es tarde, y eso es algo que deberíamos de tener en mente. Siempre, si hay una relación presente, o sea, es decir, si yo sigo teniendo a mi hijo aquí, me puedo relacionar, y él sigue teniendo un papá aquí, es porque sigue habiendo un propósito en esa relación y te siguen necesitando. Entonces, nunca es tarde. La reparación y el botón de reinicio es súper importante en todos los momentos de la crianza. Es que, Moni, muchísimas veces lo que sucede es que quedan heridas, que sin intención pudiste hacerlas de como madre ignorante, podríamos decir, ¿no? A mí, pues, sigo gordita, ¿verdad? Pero antes de chiquita me cerraban la cena, ¿verdad? Mi mamá, no vas a comer nada de ahí porque vas a subir más de peso. Y yo llega un momento en que te acomplejas, ¿verdad? Y dices,
ay no, pues sí, estoy gordita y nunca la voy a hacer y todos los niños me van a decir gordita. O sea, son cosas que a veces se quedan, las palabras se quedan para siempre. ¿Cómo puedes tú, porque en ocasiones los padres de familia, ay niño, qué tonto eres, ¿no? Puedes hacer afirmaciones que les pueden quedar programadas para el resto de tu vida. Sí. En este tipo de proceso de restauración, ¿cómo reprogramas tu mente para sanar y para que esas heridas queden fuera de la mente de los hijos, aunque ahora ya estén grandes? Claro. Lo primero es obviamente el proceso contigo, y el antídoto aquí es la autocompasión. Yo creo que la parte más importante es la manera en la que cómo nosotros lidiamos con esa culpa, y la autocompasión va a ser esa clave. Hablarnos con autocompasión es darnos cuenta de la verdad, ¿verdad? Pues grité o dije esto que no debí de haber dicho y hizo mucho daño, destruyó a mi hijo de cierta forma, ¿no? Entonces me doy cuenta de lo que está sucediendo. Después acepto el proceso en el que estoy viviendo, estoy aprendiendo. Yo también soy mamá por primera vez, aunque tenga un hijo de 56 años, soy mamá por primera vez de un niño de 56 años. O sea, a lo que voy es, yo también estoy aprendiendo, nadie me enseñó y eso implica errores. Entonces, eso también ya un poco bajamos hombros y decimos como, bueno, yo también tengo derecho a equivocarme, pues yo también estoy aprendiendo y soy imperfecta, o sea, no lo tengo que tener todo bien. Pero si no nos habláramos desde la autocompasión, estaríamos como, ¿cómo es posible que tú te estás hablando así, o estás haciendo esto, o cómo te equivocas de esta manera, ¿no? Entonces, no condenarnos, sino ser compasivas con nosotros. Y lo siguiente es regresar y apuntar al amor desde una nueva práctica, es decir, ¿qué voy a hacer ahora? Cada vez que sienta ese enojo, ya me di cuenta que mis manos se ponen tensas, o ya me di cuenta que cuando dice esto mi hijo yo me vuelvo loca, o esto, o sea, empiezo a identificar. Entonces, ¿qué patrón nuevo voy a incluir ahí? Y hay que reemplazarlo. Quizá en ese momento voy a decir, dame 5 minutos, necesito respirar. O me voy a ir al baño, me voy a encerrar y me voy a poner agua fría en la nuca. O no sé. Sí, porque actúas muchas veces por impulso. Y luego te arrepientes, pero ya lo hiciste, ya lo dejaste, ¿verdad? Y cómo controlar los impulsos. Sí, y eso es todo nuestro sistema nervioso queriéndose cuidar, ¿verdad? O sea, es parte natural de nuestra vida que nos dice, un león te está persiguiendo, pero es tu hijo nada más que quiere más galletas o más plátano o lo que sea, y te está marcando tu jefe en ese momento. Es tu sistema nervioso tratando de salvarte, pero hay maneras de poder regular ese sistema nervioso, que eso es algo que vemos en el programa, que es esa parte de todas las estrategias sensoriales que podemos aplicar en ese momento para tener una regulación emocional. Y mucha gente piensa que es respirar, pero realmente no nada más es respirar, son muchas otras cosas que tu cuerpo puede necesitar en ese momento. Y yo siempre les digo, piensen de chiquitos, siempre hemos tenido el sistema nervioso, entonces siempre nuestro cuerpo ha buscado regularse con actividades. Piensa de chiquitos qué te gustaba, quizás eras una niña que te gustaba mucho pintar, a lo mejor así te regulas por medio de mover tus manos, haz algo, que cocina, pinta, lo que sea, y buscas actividad. Muchos de los hombres me dicen, yo me salía de la bici, cuando había pleitos en mi casa me salía a mi casa a andar en bici. La actividad física, quizás es la manera en la que tu cuerpo se regula. Entonces, salte a caminar con tu hijo una vuelta a la cuadra cuando sientas que no puedes, antes de hablar y llegar al problema, porque muchas veces pensamos que en ese momento tenemos que solucionar. Y no pasa nada si nos tomamos 5 minutos para volvernos a regular. Y eso es algo que yo también, mamá de hombre y también de niña, porque también podemos herir de otra manera diferente, pero mamá de hombre, siempre pensé como, yo quiero enseñarle a mi hijo a tener 5 minutos para respirar. Que no importa. Si no habla, si no dice, que nada más diga, necesito calmarme. Eso es lo más importante, porque también domar tus emociones, autocontrol y decir, no voy a echar a perder una relación por una emoción instantánea, que me voy a arrepentir, que quizá traía cargando cosas de trabajo, quizá traía cargando otros estreses, ¿verdad? Entonces creo que la mejor herramienta que nos podemos regalar a nosotros y a los otros es hacer pausa. Y con nuestros hijos, como es la restauración, pues muy simple. Desde chiquito yo aplicaba esto con mi hijo porque fui una mamá adolescente, me equivoqué mucho, fui reactiva muchas veces, trabajaba mucho, o sea, vivía como de esta manera impulsiva y reactiva, y cuando me daba, y al mismo tiempo estaba estudiando la carrera de psicopedagogía, entonces entendía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no sabía cómo hacerle bien. Entonces empecé a inventar esto del botón de reinicio. Le decía, hay que volver a empezar, déjame, me salgo del cuarto, vuelvo a venir, lo que hice no estuvo bien, te grité, eso no está bien, déjame, vuelvo a empezar. Y cerraba la puerta, volví a entrar, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y entonces mi hijo ponía una sonrisa y cambiábamos y poníamos el chip. Ahora, que es un adolescente, que a veces entra y me dice, bien, no sé qué, y baja y me dice, ¿podemos volver a empezar? Y yo, claro, mi amor. Me encanta esa sugerencia, está increíble, Moni. Sí, es algo increíble porque te das la oportunidad de poder reparar en el momento y de soltar una versión que no quieres. Exacto. Y muchas veces nos quedamos como por el ego, decimos, no, ya dije, entonces ya. Pero sabes que eso simplemente te arruina la relación, te aleja de lo que quieres
y te lleva a un lugar en donde no vas a poder dirigir el corazón de tu hijo realmente, no vas a poder ni siquiera influenciar en él. ¿Dónde te pueden conseguir, Moni? Sí, en redes sociales estoy como @mamahealing con doble M, y también tengo un podcast que se llama El Camino de Mamá, donde platico de todas esas estrategias del botón de reinicio, el manejo de emociones, del contenedor emocional, en todos los streamings, en YouTube también. Y pues, ¿Cómo se llama? Mamá Healing, también tu podcast. el podcast se llama El Camino de Mamá. Y bueno, pues así como van a buscar a Mónica en su podcast y también en sus redes sociales, yo los invito a que inviten ustedes a otras personas, compartan este episodio. Nos vemos en YouTube, en Mónica Navarro para Salud, Fe y Pasión, y por supuesto también en nuestras redes sociales de TikTok y de Instagram, Mónica Navarro S.A. Hasta la vista, amigos. Muchísimas gracias por esta atención que están teniendo con nosotros. Compartan y denos el sí, toquen la campanita y síganos, por favor.